Empieza. Bueno, mi nombre es Ingrid Rodríguez, creo que ya todos me conocen. Y pues el tema que a mí me tocó exponer es abstracción. Primero que nada, la abstracción es la separación de lo inseparable, más bien dicho. Es como la manera que nosotros percibimos las cosas, los conceptos. Por ejemplo, la manera que nosotros idealizamos, persuadimos, cómo separamos y dividimos lo real de lo irreal. Tal vez a lo mejor no tenemos el concepto claro en sí y pues la idea está súper diferente, pero pues es la manera en que nuestro pensamiento lo hace así. Por ejemplo, en algún tema que supongamos el amor, cómo tú lo persuades y tú crees que es el amor y luego cómo tú lo proyectas, eso también es abstraccionismo. También, páralo, ya se me... Dos. El abstraccionismo, bueno, todos nuestros sentidos son herramientas del abstraccionismo. También el abstraccionismo se debe a la experiencia del ser humano, las cosas que ha vivido, cómo interpreta, la manera de ver las cosas, cómo capta, cómo piensa. El abstraccionismo es el pensamiento, bueno, creo que es como captamos. Por eso hay pinturas que dicen de manera abstracta, porque es como nosotros miramos, cómo queremos interpretarlo, cómo lo queremos decir, cómo queremos expresarnos. Esto es lo concreto, lo no concreto, está más allá de la realidad de las cosas, separa la realidad de cómo son las cosas porque tal vez nos enfocamos en otro aspecto, lo entendemos de otra manera. Creo que el abstraccionismo es un tema muy sencillo de comprender, solo es la manera que nosotros idealizamos las cosas, cómo nos movemos, cómo lo pensamos. Bueno, creo que eso es todo. Dos. ¿Ya? Sí. Mi nombre es Jesús Eduardo Trafiño Urias y yo les voy a presentar el tema de la generalización. La generalización es el elemento fundamental de la lógica y también a instancias del razonamiento humano. ¿Ya? Dos. Toda inferencia deductiva válida también Toda inferencia deductiva válida tendrá como base obligatoria la generalización. ¿Está? Hijo, nomás. Cuando generalizamos, le atribuimos a un grupo de cosas. Dilo. Cuando generalizamos, le atribuimos a un grupo de cosas que pertenecen al mismo género algo que ya sabemos sobre esos individuos, por lo nos traemos de detalles particulares o de típicas excepciones del caso. Dos. Generalizamos a partir de la inducción, es decir, sumando las cosas particulares. Algunas veces de manera inconsciente y algunas otras de manera deliberada. Dos. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, tenemos dos conceptos, A y B. A sería una generalización de B si B tiene instancias que pertenezcan a A. Y si existen instancias de A que no puedan pertenecer a B. Por ejemplo, el ser humano es generalización de una mujer, ya que una mujer es un ser humano. Aunque hay seres humanos que no sean mujeres, por ejemplo, los hombres. Dos. Con todo esto, cabe decir que siempre mencionaremos las cosas más importantes de los individuos que pertenecen al mismo género. Algo así. Bueno, pues yo soy Gadiel Elías Covarrubias López, como pues ya me conocen todos, a mí me tocó el tema de características esenciales y accidentales. Las características esenciales. Las características esenciales son las cuales ni siquiera podríamos sin las cuales ni siquiera podríamos, son las características esenciales. Estas son las características sin las cuales ni siquiera podríamos imaginar un concepto. Es decir, que sin estas características no podríamos o no sabríamos de qué se está hablando. O más bien, no podríamos imaginar o simplemente referirnos a un concepto.
Estas son prácticamente esenciales porque son son fundamentales para dar coherencia o razón al concepto que quieres emitir o decir. Un ejemplo de esto sería al referirnos a una maleta. Una característica esencial sería que ésta sirve para transportar ropa o objetos necesarios para un viaje. Otra característica esencial también sería que ésta tiene agarraderas o correas que sirven para cargarse en la espalda. Las características accidentales. Las características accidentales son aquellas que pueden existir, pero estas no son necesarias para emitir o transmitir un concepto que se quiera dar a alguien más. Con esto quiero decir que si están o no en tu definición para emitir un concepto, si están o no, no importa, porque simple y sencillamente no aportan o estorban para que la persona imagine o sepa de qué concepto se está hablando. Por ejemplo, en el caso de la maleta, otra vez, un ejemplo de características accidentales sería que la maleta es de un color, por ejemplo el gris, rojo, azul o de cualquier color. Otro ejemplo también sería al mencionar que dicho objeto está hecho o fabricado por una marca o fábrica en especial. Eso no importa o no ayudaría en nada a la persona para que ésta se imagine el concepto. Y como puedes ver, estas características no sirven prácticamente para mucho. En conclusión, yo pienso que para definir un concepto, o por lo menos dar una idea para que la persona se imagine de qué se está hablando, es necesario añadir características esenciales, ya que sin ellas ni siquiera tendríamos o siquiera pasaría por nuestra cabeza de qué se está hablando. Por ejemplo, el caso de la maleta. Y pues también pienso que las características accidentales básicamente no sirven para nada o para mucho, porque si las incluyes o no en tu definición, no ayudaría a que las personas lo entendieran mejor o que en su mente pase el concepto que estás tratando de emitirle. No lo ayudaría y tampoco haría la definición más explicada.